Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos una historia fascinante para compartir con ustedes, la increíble y compleja trayectoria de Loki, el dios del engaño. Acompáñenos mientras exploramos cómo este enigmático maestro de las ilusiones, bendecido con habilidades mágicas extraordinarias y una personalidad que desafía toda categorización, ha dejado una marca imborrable en el universo Marvel. Desde sus raíces en los gélidos territorios de Jotunheim hasta sus momentos icónicos como estratega cósmico, aliado impredecible y símbolo de constante transformación, descubrirán por qué Loki, con su astucia, carisma inigualable y espíritu rebelde, es una figura tan única y cautivadora entre los superhéroes, el antihéroes. Prepárense para adentrarse en el caos con nosotros mientras exploramos la esencia de este fascinante dios de los engaños y las metamorfosis. No se pierdan esta jornada por los límites entre el bien y el mal, la traición y la redención. Y no olviden compartir en los comentarios qué otro personaje del universo Marvel les gustaría que exploráramos en nuestro próximo video. Estamos emocionados por leer sus opiniones. En un universo donde los mitos ancestrales bailan con narrativas modernas, donde dioses nórdicos caminan junto a héroes de carne y hueso, existe una figura que trasciende todas las definiciones convencionales de héroe y villano. Loki, el príncipe de las sombras, el dios del engaño, no es solo un personaje más de los cómics o las pantallas de cine, es un legado vivo de complejidad, una historia que desafía cada frontera establecida entre el bien y el mal. Imagina un ser tan enigmático que su sola presencia provoca un torbellino de emociones contradictorias. Un personaje que nos hace cuestionar constantemente nuestras propias percepciones sobre lealtad, identidad y redención. Loki no es simplemente un personaje secundario en la historia de los grandes héroes, es el protagonista de su propia narrativa épica, un camino tortuoso que serpentea entre la traición y la redención, entre el amor fraternal y la más profunda envidia. Nacido en el hielo de Jotunheim, criado en los salones dorados de Asgard, Loki es el resultado de una historia de abandonos y resignificaciones. Representa al eterno marginado, aquel que nunca encajó del todo en ningún lugar, que siempre observó el mundo con una perspectiva aparte, estratégica y compleja. No es solo un antihéroe, sino la personificación de la contradicción humana o mejor dicho, divina. Su viaje es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias máscaras, sobre los papeles que nos son impuestos y aquellos que elegimos desempeñar. Loki nos provoca a entender que la identidad no es un destino trazado, sino un camino en constante construcción. Él es el maestro de las ilusiones, no solo los trucos mágicos que realiza, sino en el arte mismo de reinventarse en cada giro inesperado de su existencia. En los universos de los cómics y el cine, Loki se ha convertido en mucho más que un personaje sencillo. Es un ícono cultural, un símbolo de resistencia contra las expectativas preestablecidas. Su popularidad trasciende los límites de cualquier historia individual, porque toca algo profundamente universal, el deseo de ser comprendido, de ser aceptado, de encontrar su verdadero lugar en el mundo. Cada aparición suya es como un golpe teatral, una actuación que desestabiliza todas las reglas conocidas. ¿Es un héroe? ¿Un villano? ¿O simplemente un ser tan complejo que estas categorías primitivas apenas logran contenerlo? Loki nos invita a abandonar los pensamientos binarios, a sumergirnos en una comprensión más profunda y matizada de las motivaciones humanas o divinas. Su relación con Thor, su hermano adoptivo, es el epicentro de una de las narrativas más fascinantes de los últimos tiempos. No es solo una historia de rivalidad, sino un profundo drama familiar que resuena en el núcleo de todas las relaciones humanas. Son dos caras de la misma moneda, dos formas distintas de ver y estar en el mundo, unidos por un vínculo que trasciende la sangre, el origen o las expectativas sociales. Prepárate para sumergirte en la saga de Loki, el dios del engaño. Un viaje que va mucho más allá de poderes mágicos o batallas épicas. Es la historia de un ser en busca de identidad, de aceptación, de amor. Una narrativa que nos invita a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar nuestras propias verdades y a entender que, al final del día, todos llevamos un poco de Loki dentro de nosotros, esa eterna búsqueda de pertenencia, de reconocimiento, de ser verdaderamente quienes somos. La historia de Loki es un tejido intrincado de abandonos, transformaciones y búsqueda de identidad, una narrativa que comienza mucho antes de su adopción por Odín, en los gélidos y sombríos territorios de Jotunheim. Nacido como hijo de Laufey, el rey de los gigantes de hielo, Loki emerge de un contexto de conflicto y guerra, destinado desde el principio a ser diferente de todos a su alrededor. Su nacimiento prematuro y su tamaño reducido ya lo colocaban en una posición de vulnerabilidad dentro de su propia especie, un bebé tan pequeño que era considerado una vergüenza para los estándares brutales de los gigantes de hielo. Durante la gran guerra entre los asgardianos y los Jotuns, Odín, el rey de Asgard, encuentra al pequeño Loki abandonado en un templo de hielo, viendo no solo a un niño frágil, sino tal vez reconociendo algo de sí mismo en ese ser tan distinto.
La decisión de adoptarlo no fue simplemente un acto de compasión, sino un movimiento estratégico y profundamente simbólico. Odín vio en Loki no solo un niño a quien salvar, sino un puente potencial entre dos reinos históricamente enemigos. Crecer en Asgard sería para Loki una experiencia de desplazamiento permanente. Mientras Thor, su hermano adoptivo, era celebrado por su fuerza física, musculatura heroica y habilidades guerreras, Loki desarrollaba habilidades completamente diferentes. Descubría su talento en la magia, la estrategia, la manipulación intelectual, artes sistemáticamente desvalorizadas en una sociedad que glorificaba la fuerza bruta y el combate directo. Cada mirada, cada susurro en el palacio parecía recordarle su condición, un extranjero, un diferente. Los años de juventud de Loki estuvieron marcados por un sentimiento constante de inadecuación. Mientras Thor era entrenado para empuñar el poderoso martillo Mjolnir y preparado para ser el futuro rey, Loki era dirigido hacia los estudios mágicos, siempre al margen, siempre observando. Su aguda inteligencia y su capacidad de manipulación eran vistas más como potenciales amenazas que como verdaderas cualidades. Odín, aunque lo amaba, nunca ocultó su preferencia por Thor, creando una dinámica familiar profundamente traumática. La revelación de su verdadera origen sería un momento crucial en su viaje. Descubrir que era, en realidad, un Jotun, un gigante de hielo adoptado, no solo explicaba sus diferencias físicas, sino que desencadenaba una crisis existencial profunda. Este momento de revelación no sería solo un descubrimiento biológico, sino el detonante para toda su compleja trayectoria de rechazo, ira y búsqueda de identidad. ¿Cómo podría sentirse parte de Asgard sabiendo que su nacimiento era visto como una vergüenza en su reino original? Este origen fragmentado moldearía para siempre la personalidad de Loki. Desarrollaría una habilidad única para metamorfosearse, no solo mágicamente, sino psicológicamente. Su capacidad de crear ilusiones sería más que un poder mágico, sería un mecanismo de supervivencia, una forma de lidiar con un mundo que siempre lo hizo sentir que no pertenecía a ningún lugar. Cada transformación, cada engaño, sería un intento de encontrar su lugar, de ser reconocido, de ser amado. El rechazo inicial en Jotunheim, la adopción por Odín, el crecimiento a la sombra de Thor, todo contribuiría a formar la personalidad compleja que conocemos. Loki no sería simplemente un villano o un héroe, sino un ser profundamente marcado por sus experiencias de no pertenencia. Su origen sería el combustible para su ambición, su dolor sería transformado en poder, su búsqueda de reconocimiento se convertiría en su mayor motivación. Así nace Loki, no como un personaje sencillo, sino como un ser complejo, resultado de múltiples historias de abandono, amor, rechazo y resignificación. Una historia que nos recuerda que nuestras raíces no definen nuestro destino, pero ciertamente moldean nuestro camino de autodescubrimiento. El viaje de Loki a través de los universos de los cómics y del cine de Marvel es como una compleja tapicería, tejida con hilos de traición, redención, ambición y transformación. Cada arco de su historia representa mucho más que simples eventos lineales, son capítulos de una narrativa profunda sobre identidad, poder y la constante búsqueda de reconocimiento. Su primer gran arco narrativo surge en los momentos iniciales de su presentación en los cómics, donde Loki aparece como un antagonista clásico de Thor, tramando constantemente para destronar a su hermano adoptivo y tomar el trono de Asgard. En estos primeros momentos, se le retrata como un villano puramente motivado por envidia y resentimiento, un ser consumido por el deseo de demostrar su valía a través de la destrucción de todo lo que Thor representa. Sus maquinaciones son elaboradas, sus estrategias siempre van un paso adelante, revelando no solo una mente brillante, sino un corazón profundamente herido. La evolución de Loki adquiere nuevos matices cuando los universos de los cómics y del cine comienzan a expandir su complejidad narrativa. En la saga de Siege, uno de los arcos más importantes de los cómics, Loki no es solo un antagonista, sino un personaje que comienza a cuestionar su propia naturaleza. Manipula eventos en múltiples reinos, mostrando una sofisticación estratégica que va mucho más allá de la simple villanía. Su muerte en este arco y su posterior renacimiento como una versión joven de sí mismo marcan un punto de inflexión crucial en su trayectoria. En el universo cinematográfico de Marvel, sus arcos narrativos adquieren capas aún más profundas. En Thor, su primer gran momento, Loki muestra toda su complejidad, no es solo un villano, sino alguien profundamente lastimado por la sensación de no pertenecer. Su intento de destruir Jotunheim y demostrar su valía a Odín representa un grito desesperado por aceptación, una necesidad de mostrar que también puede ser un hijo digno. Los Vengadores representa otro hito significativo en su historia. Aquí, Loki aparece como un antagonista global, utilizando al ejército Chitauri para intentar conquistar la Tierra, en una demostración aparentemente pura de ambición y maldad. Sin embargo,
Para los ojos más atentos, sus acciones se revelan como parte de un acuerdo con Thanos, una jugada de supervivencia de alguien que se siente permanentemente acorralado y sin verdaderas opciones. El giro definitivo en su narrativa ocurre en Thor, El Mundo Oscuro y Thor, Ragnarok, donde comenzamos a ver a Loki ya no como un villano unidimensional, sino como un personaje capaz de alianzas complejas e incluso actos de heroísmo. Su aparente muerte salvando a Thor, su colaboración durante la destrucción de Asgard, revelan capas de amor fraternal que siempre existieron bajo sus acciones de traición. Su propia serie en Disney y representa el pináculo de esta transformación narrativa. Aquí, Loki ya no está definido por su relación con Thor o por su búsqueda de poder en Asgard. Se enfrenta a múltiples versiones de sí mismo, obligado a confrontar sus propias contradicciones a través de la autoridad de variación temporal. Cada episodio es una desconstrucción profunda de sus motivaciones, revelando que sus acciones siempre fueron más complejas que un mero deseo de poder. En el arco de las historias con Kang el Conquistador, Loki pasa a representar algo aún más significativo, un agente de cambio dentro del multiverso. Sus acciones ya no son solo personales, sino que tienen el potencial de alterar el equilibrio de realidades enteras. Se convierte no solo en un personaje, sino en un símbolo de cómo las elecciones individuales pueden tener consecuencias cósmicas. Los cómics más recientes continúan expandiendo esta narrativa, presentando un Loki que transita entre dimensiones, que negocia con entidades cósmicas y que usa su inteligencia no solo para destruir, sino para preservar equilibrios complejos. Su transformación deja de ser solo personal y se convierte casi en mítica, de un dios del engaño a un protector de realidades. Cada arco de Loki nos cuenta una historia sobre transformación, sobre cómo nuestras raíces no tienen que definir nuestro destino. Representa la posibilidad de redención, la capacidad de reinvención, la idea de que nuestras decisiones son más importantes que nuestra historia pasada. Más que un personaje, Loki se ha convertido en un símbolo de esperanza para todos aquellos que alguna vez se sintieron al margen, diferentes, incomprendidos. Las habilidades de Loki van mucho más allá de la comprensión tradicional de los poderes heroicos, configurándose como un verdadero arte de manipulación cósmica. No es simplemente un hechicero, sino un maestro de realidades, capaz de desafiar las propias leyes de la existencia mediante sus dones extraordinarios. Su magia no se limita a trucos simples o ilusiones superficiales, sino que representa una sofisticada tecnología mística que permite doblar la propia percepción de la realidad. La metamorfosis es quizás su poder más impresionante y complejo. Loki puede no solo alterar su apariencia física con una precisión microscópica, sino literalmente transformarse en cualquier ser u objeto que desee. Esta capacidad va mucho más allá de un simple disfraz. Es una transformación molecular completa, donde cada célula se reconfigura para reproducir perfectamente la esencia del nuevo ser. Puede transformarse en animales, humanos, objetos inanimados e incluso crear réplicas perfectas de otros seres, haciendo que la distinción entre realidad e ilusión sea prácticamente imposible. Sus poderes mágicos incluyen la creación de portales interdimensionales, permitiéndole viajar instantáneamente entre diferentes realidades y universos. Esta habilidad no es solo un método de transporte, sino una herramienta estratégica que le permite escapar de situaciones imposibles, infiltrarse en lugares inaccesibles y manipular eventos en escalas cósmicas. La magia de Loki funciona como una especie de códice universal, donde las reglas de la física pueden ser literalmente reescritas por su voluntad. La proyección de energía mística es otro aspecto fascinante de sus poderes. A diferencia de otros héroes que lanzan ráfagas de energía pura, Loki manipula campos de fuerza complejos, creando escudos, armas y construcciones místicas que pueden resistir los ataques más poderosos. Su energía no es solo destructiva, sino altamente maleable, pudiendo usarse para curar, proteger o causar daño de formas absolutamente imprevisibles. La telequinesis y la telepatía complementan su arsenal místico. Loki puede no solo mover objetos con el pensamiento, sino literalmente controlar mentes, implantar recuerdos falsos y manipular percepciones en escalas impresionantes. Esta habilidad lo convierte en un estratega incomparable, capaz de resolver conflictos sin necesidad de luchar físicamente. Su longevidad, típica de los dioses nórdicos, significa que Loki no envejece como los seres mortales. Puede vivir durante miles de años, acumulando conocimientos y experiencias que lo convierten en alguien extremadamente sofisticado en sus estrategias. Esta inmortalidad no es solo un don físico, sino una herramienta de poder que le permite planificar en escalas temporales que superan la comprensión humana. Las armas y equipos de Loki son extensiones de sus poderes místicos. A diferencia de Thor con su martillo Mjolnir, las armas de Loki suelen ser creadas por su propia magia, dagas que pueden atravesar dimensiones, bastones capaces de multiplicar su imagen, cetros que funcionan como verdaderos ordenadores mágicos procesando realidades alternativas. Su capacidad de crear ilusiones va mucho más allá de simples trucos visuales.
Loki puede crear realidades paralelas tan complejas que desafían la distinción entre lo real y lo imaginario. Estas ilusiones no son solo visuales, sino multisensoriales, capaces de engañar todos los sentidos simultáneamente, convirtiéndolo en el maestro absoluto del engaño. En el universo Marvel, Loki representa mucho más que un simple hechicero. Es la personificación de la mutabilidad misma, un ser capaz de desafiar las estructuras más básicas de la realidad mediante su inteligencia y poder místico. Sus habilidades nos recuerdan que el verdadero poder no reside en la fuerza bruta, sino en la capacidad de comprender y manipular las estructuras que sostienen nuestra percepción de la existencia. El universo relacional de Loki es un campo de batalla emocional tan complejo como sus propias habilidades mágicas, un territorio donde aliados y enemigos bailan en una coreografía de tensiones y alianzas inesperadas. En el epicentro de esta red relacional está Thor, su hermano adoptivo, a quien Loki profesa un amor profundo y contradictorio, mezclado con una envidia que atraviesa milenios de historia familiar. La relación con Thor trasciende cualquier definición sencilla de rivalidad o hermandad. Son dos caras de una misma moneda cósmica, donde la fuerza bruta de uno se encuentra con la inteligencia estratégica del otro. A pesar de décadas de traiciones, intentos de asesinato y conflictos declarados, existe un vínculo indestructible que siempre los reconecta. Thor, incluso frente a las múltiples traiciones de Loki, nunca lo abandona completamente, viendo siempre la posibilidad de redención donde todos los demás solo ven a un villano. Thanos representa otro elemento central en esta compleja red de relaciones. Inicialmente, Loki aparece como un peón en las manos del Titán Loco, siendo manipulado para conquistar la Tierra durante los eventos de los Vengadores. Sin embargo, esta relación va mucho más allá de una simple sumisión. Loki juega constantemente con las expectativas de Thanos, usando su inteligencia para sobrevivir y potencialmente subvertir los planes del conquistador cósmico. Entre sus aliados más improbables está Mobius, de la Autoridad de Variación Temporal, quien desarrolla con Loki una relación casi paternal. Mobius no solo lo comprende, sino que lo desafía a entender su propia naturaleza, convirtiéndose en una especie de ancla moral en medio del caos multidimensional de Loki. Esta relación representa un momento crucial de crecimiento para el dios del engaño, donde es confrontado a mirarse a sí mismo sin las máscaras habituales. Los Vengadores representan un grupo complejo de relaciones. A veces enemigos declarados, otras veces aliados necesarios, Loki mantiene con ellos una dinámica de constante negociación. Personajes como Natasha Romanoff y Steve Rogers desarrollan una comprensión particular de Loki, reconociendo en él no solo una potencial amenaza, sino un ser complejo movido por motivaciones más allá de la maldad simple. Su relación con Odín, su padre adoptivo, es quizás la más traumática y definitoria. Odín representa simultáneamente la fuente de su amor y de su más profundo resentimiento. La preferencia declarada por Thor, el constante sentimiento de ser un hijo secundario, moldean cada movimiento de Loki en búsqueda de reconocimiento y poder. Incluso después de la muerte de Odín, su sombra sigue presente en cada elección de Loki. En el universo de los cómics, personajes como el Doctor Doom, Mephisto y otras entidades cósmicas surgen como interlocutores complejos de Loki. No son meramente enemigos, sino socios en juegos de poder multidimensionales donde las alianzas cambian más rápido que la propia realidad. Loki navega entre estos seres con una maestría que demuestra su verdadera naturaleza, no como un villano, sino como un estratega cósmico. Su hermana Hela representa otro capítulo fundamental en esta historia de relaciones. Juntos durante Thor, Ragnarok, forman una alianza basada no en el amor tradicional, sino en el reconocimiento mutuo de ser marginados, de ser los hijos que nunca encajaron completamente en el modelo esperado por Odín. Cada relación de Loki es como un territorio de múltiples capas, donde la traición puede coexistir con el amor, donde el odio puede ser solo una máscara para una vulnerabilidad profunda. Más que un conjunto de aliados y enemigos, Loki nos presenta una compleja red de conexiones humanas o divinas donde nada es exactamente lo que parece. Loki trasciende la simple definición de héroe o villano, convirtiéndose en un símbolo vivo de transformación y redención. Su viaje no es solo una narrativa individual, sino un complejo espejo de las múltiples facetas de la existencia humana o divina. Cada capítulo de su historia nos invita a repensar conceptos rígidos de identidad, mostrando que nuestras raíces no determinan nuestro destino, sino que pueden resignificarse constantemente a través de nuestras elecciones. Las teorías sobre el futuro de Loki son tan multifacéticas como su propia personalidad. En los últimos arcos narrativos, hemos visto a un personaje que dejó de ser un mero antagonista para convertirse en un guardián de realidades, un viajero multidimensional capaz de influir en el tejido mismo del multiverso. Su evolución sugiere que estamos ante un ser en constante metamorfosis, alguien que puede transitar entre ser un protector y un posible catalizador de grandes transformaciones cósmicas.
En el universo Marvel, Loki representa mucho más que un personaje, es un concepto. Un concepto de que nadie está definitivamente encarcelado en un único rol, de que la redención siempre es posible, de que nuestras heridas pueden transformarse en nuestra mayor fortaleza. Su trayectoria nos enseña que el verdadero valor no está en la perfección, sino en la capacidad de reinventarse constantemente, de mirar dentro de uno mismo y elegir un camino diferente. Las especulaciones sobre su próxima aparición son fascinantes. ¿Será un héroe completamente transformado? ¿Un guardián del multiverso? ¿O seguirá siendo ese ser complejo que transita entre el bien y el mal, manteniendo su esencia impredecible? Lo que sabemos es que cada nueva historia de Loki promete desconstruir nuestras expectativas, llevándonos a cuestionar los límites entre lo que consideramos correcto e incorrecto. Su saga es una invitación a comprender la complejidad humana. Un recordatorio de que todos llevamos múltiples versiones de nosotros mismos, de que nuestra identidad no es un punto fijo, sino un río en constante movimiento. Loki nos enseña que la verdadera fuerza no está en ser perfecto, sino en tener el coraje de transformarse continuamente, de abrazar nuestras contradicciones y convertirlas en nuestra mayor virtud.